Bienvenidos a la sexta conferencia líder en la industria de gestión de servicios y Service Desk en Latinoamérica, SDI 23 MX. BP Gurús y The Service Desk Institute reúnen a los líderes y a las marcas más importantes de la industria a través de webinars, demostraciones y conferencias magistrales. Presentado por SDI 23 MX, transformando la industria de TI. Tania Cosi, más de 10 años especializándose en la gestión de riesgos y seguridad de la información. Ha trabajado como docente a nivel posgrado en seguridad de la información y auditoría en sistemas. Se ha desarrollado en la gestión de proyectos y de consultoría en actividades de coordinación y gestión de cumplimiento, gobierno y gestión de riesgos de seguridad de la información, basado en la alineación de mejores prácticas de seguridad, normativas y estándares de la industria. También cuenta con experiencia como auditor de TI y sistemas, así como temas de continuidad del negocio. Continuidad del negocio. Bienvenidos a todos, es un gusto estar aquí. Agradezco muchísimo la invitación y bueno, espero que se lleven más preguntas que respuestas de esta charla. Las preguntas siempre son más importantes que cualquier respuesta y en la época de ChatGPT y las inteligencias artificiales, uno se va dando cuenta de eso, ¿no? Que lo importante es cómo uno pregunta y lo que pregunta. Voy a compartir mi pantalla. Les pido que me comenten cuando la puedan ver. Listo, yo ya lo puedo ver. Bien, perfecto. Vamos a hablar un poquito de lo que es la continuidad del negocio y de lo que eso significa y qué es lo que nos puede pasar cuando no la tenemos. Mi experiencia tiene que ver más con, yo soy ingeniera en sistemas, con lo cual uno diría, bueno, tiene más experiencia del lado técnico, pero a decir verdad, mi mayor experiencia tiene que ver con el desarrollo de todo lo que no es técnico, justamente. Y por eso la continuidad del negocio es tan importante. Nosotros no podemos pensar hoy un negocio sin tecnología, casi ningún negocio en realidad. De los que facturan mucho dinero, ninguno. Siempre hay tareas artesanales, pero cada vez son menos. Y si bien el componente tecnológico es muy importante y cada vez es más importante, también hay todo un mundo que no tiene que ver con la tecnología, que no tiene que ver con los últimos avances, sino que tiene que ver con la gente. Y vamos a ir descubriendo un poquito en esta charla esa relación, ¿no? ¿Y qué pesa más? Si es que hay algo que pesa más, ¿sí? Así que vamos a la siguiente slide. Quiero que presten atención eh, para que entre todos comentemos después qué es lo que vamos a ver, ¿sí? Presten atención, es un videito bastante corto. Seguramente ustedes lo han visto esta película, pero presten atención, les pido a la gente, ¿sí? Porque ya sabemos todos qué es lo que sucede y sabemos que, voy a spoilear el final para los que no vieron la película, pero en la realidad termina bien este caso, ¿sí? Hay otros casos en donde no terminó bien. Así que compartimos el video. We got a couple of housekeeping procedures for you. We'd like you to roll right to 060 and know your rates. Roger that. Rolling right. 060. And then if you could give your oxygen tanks a stir. Roger that.
Hey, we've got a problem here. What did you do? Nothing. I stirred the tanks. Whoa. Hey. This is Houston. Say again, please. Houston, we have a problem. Famosa frase. We have a main bus B undervolt. We've got a lot of thruster What's the activity story here, with the computer Houston. now? It just went offline. Oh, there's another master alarm, Houston. I'm checking the quad. Christ, that was no repress valve. Maybe it's in quad We've C. got a computer I'm gonna restart. reconfigure the RCS. We've got a Way ping these things light. fire doesn't make any sense. We've got multiple caution and warning, Houston. We've got a reset and restart. All right, I'm going to SDS. Jesus. Flight, the heart rates are skyrocketing. Econ, what's your data telling you? O2, tank 2, not reading at all. Tank 1 is at 725 psi and falling. Fuel cells 1 and 3 are, oh boy, what's going on here? Flight, let me get back to you. Flight GNC? Flight, they're all over the place. They keep going close to gimbal lock. I keep losing radio signal. Flight, their antenna must be flipped. 22, they're gonna have to do it manually if they do One at it a all. time, people. One at a time. One at a time. Ecom, is this an instrumentation problem, or are we looking at real power loss here? It's reading a quadruple failure. That can't happen. It's gotta be instrumentation. Let's get that hatch button. The limb might have been hit by a meteor. Yep. The tunnel's really torquing with all this fluid. Houston, we got a pretty large bang there associated with the master alarm. Shit, it's main bus A. Main bus A undervolt? Houston, we have a main bus A undervolt now, too. It's reading 25 and a half. Main bus B is reading zip right now. We got a wicked shimmy up here. Ecom, GNC, these guys are talking about bangs and shimmies up there. Doesn't sound like instrumentation. Bueno, imagino que todos vieron esta película. Si no la vieron, se las recomiendo. La primera reacción, estamos hablando de una misión de la NASA. Estamos hablando de astronautas que tienen un entrenamiento muy riguroso y estamos hablando de un control de tierra que también tiene un entrenamiento muy riguroso. ¿Cuál es la primera reacción que tienen cuando empiezan a ver los astronautas que se prenden todas las luces rojas, que nunca es un buen síntoma, ¿no? Lo primero que hacen es se les eleva el ritmo cardíaco, están girando alrededor de la Tierra en una nave espacial, recordémoslo. Y si bien mantienen el control bastante, yo me hubiera desmayado de manera inmediata, empiezan a no sentirse bien. Y en la Tierra, que no están orbitando nuestro planeta y no están sintiendo cómo todos los cimbronazos están afectando a la nave espacial, la primera reacción es la negación. No puede ser que haya 4 fallas. No puede ser que haya explotado algo si nosotros lo repasamos 1.000.000 de veces. ¿Sí? No puede ser. La primera reacción es la negación. ¿Y saben qué? Cuando uno habla de continuidad del negocio, esa es la primera reacción que cualquier directivo y persona que está dentro de la organización va a tener. Negar lo que está sucediendo. ¿Sí? Llámese un ataque de ransomware, llámese un ataque de virus, llámese un empleado deshonesto que coloca ciertas trampas porque ha sido despedido, lo que sea. ¿Sí? Cualquier evento que puede desencadenar, digamos, un desastre, que es lo que hace que se active un plan de continuidad de negocio, ya vamos a ver las distintas cosas que pueden suceder. La primera reacción que ustedes van a tener va a ser la negación, ¿sí? Pero la segunda es identificar cuál es el problema, empezar a trabajar, ¿sí? Y lo único que hace que esa, digamos, diferencia de tiempo entre la negación y empezar a actuar sea más corta es la capacitación, el training, ¿sí? Entonces, para eso nosotros deberíamos tener lo que llamamos un sistema de continuidad del negocio. ¿Por qué se llama sistema? Porque tiene muchos componentes.
importantes. Ya vamos a ir charlando un poquito cuáles son. Para los que no lo conocen, hay una norma mexicana que habla sobre continuidad del negocio y nos da las pautas generales para poder saber cuáles son las cosas que yo tengo que tener en cuenta para, en el caso de que se desencadene un desastre que puede ir desde una inundación hasta un aeroplano que se estrella contra mi edificio, hasta una pandemia y todo lo que pueda pasar en el medio y a lo mejor muchas cosas que todavía no nos estamos imaginando. ¿Sí? Mis hijos más chicos dirían un ataque zombie. Yo todavía no llegué a ese punto, pero en el futuro, quién sabe qué es lo que puede suceder. Entonces, un sistema de gestión de continuidad del negocio es un conjunto de piezas que van a trabajar entre sí para lograr que mi negocio pueda sobrevivir a cualquier amenaza que se materialice, ¿sí? A cualquier problema real que pueda tener, sea cual sea, ¿sí? Aquí en Argentina, por ejemplo, les comento, trabajando en una empresa financiera, no sé si están enterados, pero en Argentina en estos momentos estamos teniendo algunos problemas con la inflación, ¿sí? Inflación muy alta. Entonces, en esta empresa dijeron, ¿sabes qué? Como no sabemos, no podemos predecir bien qué es lo que va a suceder, vamos a incluir un escenario de desastre posible como un escenario a nivel financiero que tenga que ver con la inflación. De forma tal de que si hay, por ejemplo, una determinada inflación acumulada en determinado transcurso de tiempo, vamos a disparar ciertos planes y ciertas acciones para mitigar los riesgos que eso conlleva a la operación de la compañía. ¿Sí? Entonces, fíjense que estamos hablando de un espectro, no estamos hablando solamente de cuestiones técnicas, estamos hablando de una pandemia que no tiene nada que ver con lo técnico, estamos hablando de ransomware que sí tiene que ver con cuestiones técnicas y estamos hablando también de todo lo que tiene que ver con la parte económica y el ambiente en donde esa empresa está llevando adelante sus actividades. Entonces, todo eso forma parte de la continuidad del negocio y deberíamos tenerlo en cuenta en nuestros planes. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, desde el punto de vista del negocio, apoya objetivos estratégicos, crea ventajas competitivas. ¿Por qué? Porque si mis competidores no tienen un buen plan que funcione y hay, por ejemplo, una inundación que también los va a afectar a ellos, yo voy a poder salir hacia adelante mucho más rápidamente que ellos y por lo tanto voy a ganar mercado. Por lo tanto, es una ventaja competitiva, un plan de continuidad. Se aumenta la reputación y la credibilidad para con los clientes, ¿sí? Y se genera una resiliencia organizacional. Es esto de disminuir el tiempo entre la negación y la acción, que hablábamos en un principio. Desde una perspectiva financiera, limita la exposición que yo tengo tanto a nivel legal como a nivel financiero, porque reduzco los tiempos de acción y los costos directos e indirectos de las interrupciones, ¿sí? Luego, desde una perspectiva de lo que podrían ser las partes interesadas, bueno, voy a proteger la vida, la propiedad y el medio ambiente, o debería. Considero expectativas que tienen esas partes interesadas, por ejemplo, mis clientes. Y el plan de continuidad me ayuda proporcionando confianza en la capacidad de la organización para tener éxito sin importar qué es lo que suceda, ¿sí? Desde una perspectiva de aquellos procesos que son internos de las organizaciones, mejora la capacidad de operación cuando sucede algo que digamos, yo pensé que podría suceder, pero terminó sucediendo efectivamente. Demuestro control proactivo de los riesgos. Mejoro
la eficiencia y la eficacia de los procesos internos justamente para poder responder de una mejor manera ante una contingencia y me adelanto tratando aquellas problemáticas, aquellas vulnerabilidades operativas. ¿Sí? Hay muchísimos estándares, no los voy a aburrir con esto. Ustedes lo googlean, le preguntan a ChatGPT, a Claude 2, a la herramienta de inteligencia artificial que ustedes quieran y que esté más actualizada y les va a decir todas las normativas que existen y que están relacionadas con la continuidad del negocio. Si bien hay una, la 22301, que es la de la ISO, digamos que es una de las más conocidas, no es la única. ¿Sí? Hay un montón y todas tienen algún aspecto que aporta para lograr la continuidad del negocio. Por ejemplo, la 27001, que es la ISO que habla sobre seguridad de la información, tiene un capítulo específico que habla sobre la continuidad. ¿Sí? Y cómo, por ejemplo, ataques de tipo de ransomware pueden socavar la continuidad de un negocio. ¿Sí? No sé si ustedes conocen alguna empresa, yo conozco lamentablemente muchas, incluso hace muy poco tiempo el PAMI, que es una organización que nuclea a todos los jubilados y pensionados aquí en la República Argentina, fue hackeada y se subieron en Tor. Ustedes pueden entrar y bajarse información que fue publicada de ese hackeo, ¿sí? Como de muchos otros, ¿no? Pero digo, ya no hay nadie que esté a salvo. No son solamente las compañías, son entidades gubernamentales, todo lo que tiene que ver con producción de electricidad, todo lo que tiene que ver con gestión de registros médicos, o sea, hay muchísimas, y sobre todo las empresas que facturan mucho dinero. Todas esas son los objetivos principales de las mafias, porque la verdad que están totalmente organizados, no son un chico de 16 años, como nos quieren hacer creer, solitario en algún lugar del este, atacando a Europa, atacando a Estados Unidos o atacando a grandes corporaciones en América Latina. Son grupos organizados cuya principal finalidad es la de cobrar el ransom, cobrar ese dinero que nos están solicitando a cambio de devolvernos acceso a nuestros datos. ¿Sí? Bien, ¿qué es un plan de continuidad del negocio? A nivel de definición es un conjunto de acciones que yo tengo que llevar adelante ante distintos escenarios de desastre. Como habíamos comentado, pueden ser tan variados como a ustedes se les puedan ocurrir. ¿Sí? No piensen solamente en un escenario técnico. Hay muchísimos otros escenarios, como yo les comentaba, que tienen que ver con los recursos humanos, que tienen que ver con variables del ambiente en donde está operando la organización, como pueden ser las financieras o las macroeconómicas, que pueden llegar a activar una serie de planes de recuperación y de contingencia. ¿Sí? Acá el kit de todo, para entenderlo, estamos hablando de continuidad del negocio. Y el negocio, aunque sea una software factory, no es solamente la parte técnica. Tenemos que ver todas las capas, porque cuando alguien me ataca o me genera algún tipo de problema, puede atacar a cualquiera de esas capas. La técnica es una de ellas. ¿Sí? Bien. Hay otra cuestión que es importante que todos tengamos en cuenta y que el plan de continuidad del negocio, si yo tuviera que elegir alguna prueba olímpica para usar una metáfora y decirles cómo es, elegiría el maratón. No es un sprint de 100 metros, ni siquiera un 400 metros con vallas, no, es un maratón.
Son 42 kilómetros y 200 metros, creo que es. ¿Por qué? Porque es algo muy complejo, que tiene muchas piezas, es como armar un rompecabezas de 5.000 piezas. ¿Sí? Y entonces voy a necesitar un grupo de personas con un líder fuerte, alguien que me diga por dónde tengo que ir, qué es lo que tengo que hacer de manera específica y gente que me acompañe en ese camino. ¿Sí? Lo tengo que agarrar y lo tengo que hacer de forma inteligente. Es un proceso, no es un proyecto. ¿Sí? El proceso es algo que inicia pero que nunca termina. Un proyecto tiene un inicio y tiene un fin. El proceso no. El proceso inicia pero nunca termina. Y cuando yo creo que terminó, empieza a dar una vuelta, una nueva vuelta y se va mejorando. ¿Sí? Por eso, cuando ustedes van a buscar, por ejemplo, un gráfico que hable sobre cualquier norma ISO, lo van a encontrar como una rueda. ¿Sí? Y esa rueda no es caprichoso en la forma, sino que es porque si bien inicia en algún punto, después gira sobre su propio eje y va mejorando con cada iteración. La estructura general, según la ISO para todo lo que tiene que ver con el programa de continuidad del negocio, implica primero entender a la organización. Y porque cuando yo entiendo a la organización, entiendo cuáles son los riesgos. Al entender los riesgos, entiendo cuáles son las cosas malas que me pueden pasar e impactar. Y al entender eso, puedo planificar con tiempo qué es lo que haría si eso se materializa. Cuando los astronautas fueron a orbitar la Tierra, hubo muchos años antes y mucha gente antes que pensó en todo lo que podía salir mal. Y al pensar en lo que podía salir mal, dijeron, bueno, si pasa esto, deberían hacer 1, 2 y 3. Si pasa esto otro, deberían hacer A, B y C. Pero ya alguien lo había pensado en ese momento. Los astronautas, tanto los astronautas como los que estaban en el control de tierra, ejecutaban las cosas. ¿Sí? El jefe de misión era el que iba coordinando a todos los especialistas. ¿Sí? Pero ya había un montón de cosas que habían sido analizadas con anterioridad. Esto es lo mismo. Yo voy a analizar todo en función de mi negocio y el entendimiento de mi organización, qué es lo que puede salir mal. Para todo lo que pueda salir mal, yo debería tener un plan de acción. Algo que haría si eso efectivamente sucede. Y ustedes me dirán, pero no puedo pensar en todo lo que puede pasar. ¿Quién iba a pensar 4 años atrás? Por ejemplo, aquí en Argentina, yo sé que en México en el 2008 ustedes tuvieron una situación similar, no tan larga, pero similar a lo que sucedió en el coronavirus en el 2019, con la gripe aviar. Pero aquí en Argentina no había sucedido nunca. Y como no había sucedido nunca, nadie lo tenía en sus planes de continuidad del negocio. Y entonces, cuando se decretó la pandemia y cuando las empresas, o sea, la gente no pudo ir a trabajar físicamente a las empresas, empezaron todos a volverse locos. Les empezó a subir el ritmo cardíaco, como a los astronautas, pero la diferencia era que no sabían por dónde empezar, no sabían qué hacer. ¿Sí? Me pasó con un par de organizaciones locales. ¿Sí? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es entender a mi empresa. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hay alrededor? Proveedores, clientes, otros competidores. Y en función de eso tengo que analizar los riesgos, determinar qué cosas malas me podrían llegar a suceder y planificar con tiempo. Porque cuando algo se materializa, yo tengo que ejecutar. No tengo tiempo de ponerme a pensar, uy, ¿qué debería hacer?
Esas son las ventajas competitivas que tienen las empresas que sí tienen un plan de continuidad del negocio. Bien. El siguiente punto es establecer una estrategia de continuidad. Las estrategias de continuidad tienen que ver con esto que hablamos. O sea, si sucede esto, haría esto. Bien. Pero lo tengo que pensar nuevamente con antelación. Una vez que yo tengo definido, que entiendo mi organización y tengo la estrategia, tengo que desarrollar e implementar esa respuesta. ¿Sí? Que puede ser tan simple como contratar un seguro o puede ser tan complicado como tener que replicar un data center. No lo sé, eso depende. Y por último, y no menos importante, tengo que probar y ejercitar. Es la única forma en la cual yo me voy a dar cuenta si algo que yo definí funciona o no. Sin este punto, y dentro de lo que son las pruebas y los ejercicios, está metida todo lo que es la capacitación. Entonces, sin este punto, yo no puedo hacer que esto gire y que esto mejore. ¿Sí? Y en el último, si ustedes ven el círculo alrededor, habla de incorporar competencia y conocimiento, que es a través justamente de la capacitación y el training. Entonces, rápidamente, cuando yo hablo de conocer a la organización, ¿de qué estoy hablando? Bueno, estoy hablando del entorno, el político, el económico, el social demográfico, el tecnológico, el ecológico, el legal y cualquier otro sector que pudiera aplicar a lo que yo estoy haciendo. Después tengo a los clientes, a los competidores, a los proveedores, a entidades financieras y de seguros, redes de distribución. Y en el centro está mi empresa. Pero tengo relaciones con todos estos actores. Y si alguno de estos actores tiene algún problema que pueda afectar lo que se llama cadena de suministro, mi empresa podría dejar de producir y por lo tanto tener algún problema operativo que haga que yo tenga que activar un plan de continuidad. Por eso es importante no solamente ver hacia adentro de la organización, sino también hacia afuera. ¿Dónde estoy? Otro de los puntos claves que tiene la continuidad del negocio, por lo que hablábamos antes de que esto es un maratón, es un líder. Yo necesito alguien que lidere este proceso, ¿sí? Y que esté adelante diciendo hacia dónde tengo que ir y facilitando los recursos que necesito. Porque como les dije, esto puede ser tan simple como, no sé, armar un grupo de WhatsApp y definir una política, hasta tener que replicar un data center, por ejemplo. Y eso implica recursos en dinero, en tiempo y en personas. Entonces, necesito sí o sí alguien que lidere, y ese alguien que lidere tiene que ser alguien o que tenga el poder de decisión y el poder de asignar recursos, o que tenga una relación directa con quien pueda hacerlo. ¿Sí? Eso es muy, muy, muy importante. Si ustedes empiezan a querer implementar un plan de continuidad del negocio sin tener un líder y sin tener un sponsor, van a fracasar. Y no importa la organización que sea. Porque es como decidirse a correr una maratón sin tener alguien que les alcance agua, sin tener alguien que les diga, vamos, 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 sigan, sigan, que ya están por llegar. ¿Sí? Bien. Lo otro que tampoco puede faltar es la planificación. ¿Sí? Yo no puedo de un día para el otro hacer copy-paste de Internet y decir, este es mi plan de continuidad del negocio.
¿Por qué? Porque no hice el análisis que hablamos antes, no tengo un líder, no tengo una metodología particular. Yo tengo que poder planificar. En mi maratón, ustedes no sé si conocen a alguien, pero yo conozco un par de personas que empezaron a querer correr una maratón y se tuvieron que preparar varios años antes. El que corre una maratón no empieza corriendo 42 kilómetros, empieza corriendo 100 metros, 200 metros, 400, después 1 kilómetro, después 2, después 5. Bueno, y todo eso lo tiene que planificar, tiene que decir, bueno, ¿sabes qué? La semana que viene voy a incrementar la cantidad de distancia que voy a recorrer en tanto. Y mi objetivo son los 42 kilómetros, 200 metros. Bueno, todo eso es parte de una planificación. Si yo no me organizo, no voy a poder llegar hasta el final. Hablamos de la necesidad de tener un líder y de tener un sponsor. ¿Por qué? Porque voy a necesitar recursos. Recursos financieros, recursos humanos, recursos en tiempo. Y probablemente voy a necesitar a alguien que de vez en cuando venga y me haga así en la espalda y me diga, vas bien, seguí para adelante. ¿Sí? Es muy importante. No estamos hablando de que sean el tipo de procesos que uno pueda llevar adelante en soledad. Necesita un grupo de personas que también estén convencidas de lo que están haciendo. El siguiente punto es la parte de operación. Yo tengo, como ustedes pueden ver aquí, una serie de cosas, lo que está en verde, que yo hago mientras estoy en un proceso normal. O sea, donde tengo posibilidades de que haya amenazas, pero ninguna se ha materializado, no hay ningún problema real. ¿Sí? Luego tengo una gestión de crisis. Pasó algo. ¿Y qué hago? ¿Sí? ¿Cuál es la gestión de crisis en nuestro ejemplo cinematográfico? Bueno, se empiezan a prender las luces rojas. ¿Qué hago? Empiezo a chequear a ver de dónde puede ser que venga el problema. Le pregunto a los que están controlando en la Tierra, les pregunto a los que están arriba, porque los de la Tierra me dicen, esto es imposible que esté pasando, pero los de arriba sentían cómo se estaba despedazando la nave. ¿Sí? Entonces, ¿cómo gestiono esa crisis? ¿Cómo navego esas aguas turbulentas? Y por último, si el problema se materializa y yo estoy teniendo un inconveniente grave dentro de mi organización, tengo que tener planes que me digan qué es lo que debería hacer en ese caso. ¿Sí? Y lo más probable es que haya cosas que se les escapen. Cuando sucedió lo de las Torres Gemelas en Estados Unidos, las compañías tenían planes de continuidad del negocio. Obviamente no se esperaba un ataque terrorista, pero sí tenían planes de continuidad y en donde decían, si yo no puedo operar en las Torres Gemelas, tengo un sistema totalmente espejado en la otra costa, en la costa este, en la costa oeste de Estados Unidos, o sea, atravesando todo Estados Unidos, en donde muy rápidamente yo puedo tomar control de todas las operaciones a nivel técnico. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que sucedió? Cuando fue el ataque a las Torres Gemelas y todo el problema que hubo, bueno, que todos ustedes ya conocen, más allá de que ya no estaban disponibles todas las personas que estaban trabajando, porque la mayor parte había fallecido en el ataque, las que podrían haber sobrevivido tendrían que trasladarse hacia la costa oeste de Estados Unidos. En ese momento no había vuelos, si ustedes lo recuerdan. Entonces, muchas de esas personas tuvieron que ser trasladadas por tierra hacia la costa oeste. Pero esas personas no se iban a ir solas, porque si estaban bajo un ataque terrorista y nadie podía medir todavía bien
qué era lo que estaba sucediendo, querían irse con sus familias. Entonces, los tiempos de recuperación que se habían calculado, que eran como prender y apagar la luz, un switch, no fueron tal. ¿Por qué? Porque no se había analizado la posibilidad de que hubiera escasez de personal, no se había analizado la cuestión esta de que yo para llegar a la otra costa tenía que cruzar todo Estados Unidos y que si no tenía disponible, por ejemplo, un vuelo, el tiempo se iba a incrementar muchísimo, no se habían tenido en cuenta los costes, bueno, un montón de cosas que terminaron haciendo que esos planes que se habían generado no sirvieran para esa ocasión de desastre particular. ¿Sí? Entonces, por eso es necesario siempre ponerse en el peor de los casos y tratar de incorporar la mayor cantidad de variables a mi análisis, para que si se me escapa algo, no se me escape algo importante. Entonces, los planes de continuidad los van a ayudar muchísimo en el caso de que se materialice una amenaza, pero no son garantía de que su organización va a sobrevivir, ¿sí? Pero sí lo que hacen es que la probabilidad de subsistencia mejore un montón. Es lo mismo que pasa con, por ejemplo, la vacuna del COVID, ¿sí? No tiene un 100% de eficacia, tiene un 90, tiene un 80, dependiendo de la marca, ¿sí? Bueno, el plan de continuidad hace lo mismo por sus organizaciones, pero si no lo tienen, es seguro que, o es muy probable que si una amenaza se materializa, su organización termine pereciendo, ¿sí? Entonces, eso es un poco lo que estuvimos charlando respecto del título. Los planes de continuidad tienen muchos nombres, los pueden encontrar como sinónimos, como complementos, pero lo cierto es que yo tengo 4 grandes planes. Tengo los planes de gestión de crisis, los planes de respuesta a emergencia, los planes que se llaman DRPs o Disaster Recovery Plans, que cubren la parte técnica, y los Business Continuity Plans, que son los que cubren la totalidad de la operación, ¿sí? Como habíamos hablado, uno de los puntos que yo tengo que validar es que todo eso que yo pensé que iba a hacer en el caso de que se materialice una amenaza, funciona. Y eso, la única forma de hacerlo es evaluándolo, probándolo. Y una vez que lo pruebo y determino qué cosas funcionaron y qué cosas no, puedo ir mejorando, ¿sí? Esa mejora continua es lo que distingue a las normativas ISO. Pero yo, para que exista una mejora continua, tengo que tener apoyo en la gestión, tengo que tener feedback, tengo que tener claridad, tengo que darle poder a la persona que tiene que tomar una decisión. Tengo que tener los procesos definidos y documentados de manera correcta. Tengo que tener responsables por esos procesos. Tengo que medir esos procesos en el caso de una operación normal y en el caso de una contingencia. Y acá tienen algunas cosas que habla mucho la normativa, sobre todo en inglés, que habla de keep it simple, que habla de todo lo que son, si yo alimento un proceso con datos erróneos, voy a obtener datos erróneos a la salida. No tengo que confiar en nada, lo tengo que poder verificar. Si no lo puedes medir, no lo podrás gestionar, lo deben haber escuchado en un montón de lugares. Necesito crear esta mentalidad de mejora continua, ¿sí? Nunca se queden conformes con el nivel de
que puedan obtener. Siempre se puede mejorar un poquito más. Y ustedes me dirán, ¿pero hasta dónde? Y nivel costo-beneficio. Nunca pierdan de vista eso. Yo les podría decir cuánto invertirían ustedes para proteger, si fueran Coca-Cola, la receta. Y ustedes me dirían, y no sé cuánto, pero si esa receta se conoce, cualquiera la podría copiar y yo perdería mi negocio. Entonces, probablemente lo que se invierte para cuidar ese activo que es la fórmula es mucho. A tal punto que hasta donde yo sé, lo poco que he leído, no hay una sola persona que conozca la fórmula completa. Por ejemplo, asumir que la mejora no tiene límites, el trabajo en equipo, que era lo que estábamos hablando, ¿sí? Y un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Parece que lo hubiera dicho mi abuelo eso, pero es así. Bien, entonces, una vez que tenemos todo esto, uno está más o menos como la foto de la derecha para mí, ¿sí? A la izquierda lo tienen a Marilyn Manson cuando era pequeño y a la derecha lo tienen en su look de performer, ¿sí? Entonces, cuando yo empecé a ver continuidad del negocio, estaba más del lado del performer que del niño, ¿sí? Porque dije, ¿y ahora cómo empiezo? ¿Qué es lo que debería hacer? Bueno, lo primero que uno debería hacer cuando encara un proceso de continuidad del negocio es analizar los riesgos. Luego debería establecer cuáles son sus procesos críticos. Esto es conocerse a sí mismo, pero también conocer las relaciones que yo tengo con el exterior de mi organización. Luego debería determinar cuáles son los escenarios posibles de falla. Por ejemplo, un escenario posible podría ser la pandemia, que en realidad el escenario es falta masiva de personal. ¿Debido a qué? Y por ejemplo, a la pandemia. Por ejemplo, podría ser por huelgas. ¿Sí? ¿Recuerdan hace unos años atrás en Francia, cuando hubo muchos días de huelga y estaba paralizado el país? Bueno. Luego tenemos planes de recuperación técnicos, se aplican. Luego planes de recuperación funcional, luego tenemos la capacitación y luego tenemos la prueba. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer para ir explotando un poquito cada uno de estos pasos? Bueno, la definición de equipos, quiénes van a participar, equipos operativos, tácticos y estratégicos. Luego la política, ¿sí? Con un alcance, con los objetivos, con la mejora continua. Luego un plan estratégico, qué voy a hacer el primer año, qué voy a hacer el segundo, el tercero. Luego debería evaluar los riesgos, cuáles son las cosas que más me pueden afectar. Luego, establecer mis procesos críticos de negocio, que cuando yo digo yo debería establecer, estoy hablando del negocio, no estoy hablando de un área particular. Luego debería establecer estrategias y soluciones y luego armar mis planes de continuidad. Mis planes de comunicación de crisis, mis planes de continuidad técnica y los de concientización y formación y el programa de pruebas o ejercicios. Luego debería tener ejercicios y pruebas de continuidad del negocio y de IT en conjunto. Tendría un plan de mantenimiento, indicadores o KPIs y planes de auditoría. Pero hay una problemática. Yo no les voy a mentir. La problemática principal es que cuando hacemos charlas interactivas, yo siempre pregunto estas cuestiones porque siempre hay gente funcional y gente técnica. Los técnicos no entienden nada del negocio, dicen los funcionales.
Sin metodologías no puede implementarse correctamente la tecnología. Para mí eso es verdadero. La empresa puede funcionar sin tecnología, basta con generar procesos acordes. Ya esto no es cierto, es falso. Y los técnicos dicen todo pasa por lo técnico y tampoco es así. El ejemplo que yo les di del escenario de pandemia, por ejemplo. Si se cae la red, el negocio no funciona. En la mayor parte de los casos es cierto. Las metodologías, los procedimientos y las normativas en general retrasan el trabajo que se debe realizar el sector de TI y de seguridad y no nos pagan por eso. A los técnicos no les gusta documentar, pero en un plan de continuidad del negocio eso es vital. Les dejo este lugar, es un sitio que en donde ustedes pueden consultar un framework muy completo, en donde tienen continuidad del negocio, pero tienen otras cosas también. ¿Sí? Es gratuito, ustedes se pueden loguear con un mail y trimestralmente les van a llegar actualizaciones de un montón de controles alineados con todas las mejores prácticas que existen hoy a nivel mundial. Insisto, no solamente en continuidad del negocio, sino en un montón de aspectos muy interesantes de gestión, tanto de IT como de seguridad. Entonces, la metodología de Business Continuity Plan tiene que ser flexible, medible y fácil de comprender. Y, o sea, cuando nosotros llegamos a un determinado punto, yo digo, bueno, conozco mi organización, ¿no? ¿Cómo sé técnicamente qué es lo que tengo que recuperar? ¿Tengo que recuperar todo? Porque eso tiene un costo asociado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago para saber qué es lo que tengo que recuperar técnicamente? Bueno, yo a través del Business Continuity Plan lo que hago es determinar mi proceso crítico. ¿Sí? Esos procesos críticos a su vez tienen aplicativos que los soportan, tienen una serie de hardware que soporta de infraestructura, que soporta esos aplicativos y tienen una serie de servicios. No voy a recuperar todo, voy a recuperar esta parte, que es la que le da soporte a este proceso. Esto lo que hace es que yo pueda ir seleccionando en función de los pocos recursos que tengo a dónde los debería alocar. ¿Sí? ¿Y cómo elijo qué estrategia es la mejor? Y bueno, yo podría tener, por ejemplo, 3 variables que tuvieran que ver con los costos, los recursos y el tiempo, y decir, y usar un semáforo, ¿no? Mucho, poquito, nada. A nivel de costos, la estrategia 2 es la más cara, está en rojo. A nivel de recursos está en amarillo, pero a nivel de tiempo es la más rápida. Sí, yo necesito implementar una estrategia muy rápidamente y lo más probable es que aunque me salga más, elija la estrategia número 2. ¿Sí? Entonces, yo tengo que tener definidas variables que me permitan identificar la mejor estrategia para mí, que puede no serlo para mi vecino o para otro tipo de organización. ¿Sí? Pero si yo logro cuantificar, aunque sea de manera, un ex profesor mío movía los dedos así, decía la ley de los 5 dedos oscilantes. Más o menos, esto sale mucho, poquito o nada. Alto, medio y bajo. Y logro generar lo que estamos viendo aquí, que son semáforos. ¿Cómo sé que funciona? Ya lo vimos. Pero me gustó mucho este chiste. Un hombre va a un médico y el médico le dice, no sé qué es lo que va a poder usted colocar dentro de su agenda. Mejor si ejercitarse 1 hora por día o estar muerto 24 horas por día. ¿Sí? El ejercitarse, el testear, el probar lo que yo voy definiendo es muy importante. Como les decía inicialmente, es la única forma de saber que esto funciona.
Y si ustedes se encuentran en una organización en donde les dicen nuestro Disaster Recovery Plan trabaja de esta manera y es una persona que grita ayuda, 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 mientras su, perdón, mientras su pelo se está incendiando, hay un problema. ¿Mm? Las pruebas de, perdón, de continuidad del negocio implican un ambiente controlado en donde uno puede practicar, documentar y obtener respuestas de recuperación y restauración de los servicios y funciones del negocio en los tiempos que el negocio ha definido, ¿sí? No en los tiempos que yo logre recuperar, sino en los tiempos que el negocio me definió. ¿Cuáles son los beneficios de las pruebas? Bueno, aumentar las posibilidades de sobrevivir a un desastre, identifica las debilidades del plan, con lo cual me permite mejorar, minimiza el impacto de un desastre, promueve la confianza en el programa, tanto interna como a nivel de los clientes, y provee entrenamiento y experiencia para todos los que participan, ¿sí? Pero antes de ponerse a practicar y a tratar de ir hacia adelante con todo esto, tengan en cuenta, yo el free lo sacaría, pero tengan en cuenta estos 3 valores: fast, cheap y great. Rápido, barato y bueno. Hay una ley que dice que ustedes pueden tener 2 de estas 3, ni hablemos 4, ¿no? Pero de 3, solamente 2 cosas. Y la tercera la van a tener que resignar. O sea, si ustedes quieren que algo sea rápido y barato, no va a ser de buena calidad. Si quieren que algo sea barato y bueno, no va a ser rápido. Y si algo es rápido y bueno, no va a ser barato, ¿sí? Entonces, tengan eso en cuenta. Tengan en cuenta que la planificación hace que yo pueda justamente invertir poco, o sea, menos dinero y obtener una gran calidad en lo que estoy haciendo. Pero tengan en cuenta porque estas cosas se dan de esa manera. Y con esto les agradezco mucho. No sé si hay alguna pregunta. A ver. Sí, sí, Tania, Sí, ¿quieres leerlas tú? Adelante, ¿o quieres que te sí, las lea? las leo yo, las leo yo. Adelante, adelante. Dice, actualmente en Haití es común robar tiempo de proyectos u otras prioridades para dedicarse a un buen plan de continuidad, además de la reducción de riesgos y gastos. ¿Nos puedes compartir más argumentos para que la alta dirección asigne tiempo y presupuesto? No entiendo muy bien la pregunta de Joel. Para que asigne más tiempo y presupuesto a la continuidad del negocio, imagino que será. La cuestión es si yo los logro convencer a ellos de que lo que está en juego es su negocio, ¿sí? ¿Cómo puedo lograr esto? Y puedo, por ejemplo, mostrarles, por darles un ejemplo práctico, ¿no? Ataques de ransomware. A nivel técnico, yo no debería tener mi backup en la misma red en donde estoy operando, ¿sí? Debería tenerlo en una red aislada. ¿Por qué? Porque si tengo un ataque de ransomware que ataca mi red operativa y tengo todo en la misma red, el atacante va a bloquear el acceso a absolutamente toda la información, a la de backup y a la productiva a la vez, ¿sí? Bien, entonces,
parar las redes, generar 2 VLANs diferentes, generar toda la parte técnica tiene un costo, ¿sí? Pero entonces lo que yo debería decirles es, mira, si a nosotros nos atacan como atacaron a fulanito, a menganito, al gobierno de tal lado, al gobierno del otro lado, y yo no hago esto, tenemos que cerrar. Entonces, ¿cuánto vale para vos eso? ¿Cuánto vale tu negocio? Usen, les recomiendo, ejemplos prácticos, ¿sí? Nosotros aquí estuvimos hablando metafóricamente de la misión Apolo, ¿sí? Pero una cosa es hablar metafóricamente o como decimos nosotros con el diario del lunes, y otra cosa es haber estado ahí, ¿sí? Si yo logro convencer a los directivos de que estamos hablando de inversiones para proteger el capital que ellos tienen, entonces de esa forma yo puedo ir obteniendo recursos, ¿sí? Para poder ir avanzando en mi plan de continuidad. La otra cosa es traten de, como dijimos, recuerden, es una maratón. No traten de correr la maratón de un día para el otro. Vayan entrenando. Y ese entrenamiento tiene que ver también con la capacitación a los directores, que son los que nos dan los recursos y son los que de alguna forma tienen que liderar. La idea tiene que venir de ellos, ¿sí? Bien. Bien, en la lámina de pasos generales, ¿qué significa el relevamiento de procesos del BIA? Ismael, BIA es Business Impact Analysis. Es un proceso sistemático que me permite relevar, obtener información de todas las áreas de mi organización y armar procesos de negocio. ¿A qué se dedica mi organización de punta a punta? Pasando por todas las áreas de la organización. Y esa organización es la que me dice qué tan importante es ese proceso. ¿Sí? Para aquellos procesos que son críticos, yo debería armar un plan de recuperación ante un desastre particular y que incluya tanto la parte técnica como la parte humana, ¿sí? La parte funcional como la parte técnica con el grafiquito ese que estuvimos viendo. Primero de lo general a lo particular. Del negocio baja hasta la parte tecnológica, ¿sí? Sistemas no define qué es lo que recupera, salvo que tenga algo espejado y recupere todo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más por ahora? Bien, vamos a ir cerrando, por favor. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta para Tania con un tema muy, muy importante? En lo que van saliendo las últimas preguntas, Tania, ¿tú qué nos recomendarías para cambiar este mindset? Yo he encontrado muchas personas y muchas organizaciones que aunque saben que es importante tener la continuidad, pues tienen el proceso, pero no tienen la actitud, no tienen esta conciencia de trabajar sobre la continuidad. ¿Tú qué recomendarías? Yo les recomendaría, o sea, que estén en contacto con la realidad. Nosotros hace muy poquito pasamos por una pandemia y todas las organizaciones en mayor o menor medida la sufrieron. A tal punto que cambió la forma de trabajar, cambió la forma de relacionarnos. Entonces, recuérdenles lo que vivieron hace muy poquito tiempo. ¿Cuáles fueron los impactos de eso que sucedió? ¿Sí? Y de esa manera vayan como los cambios culturales, los cambios de mindset ocurren con el tiempo. Y hay que, como decía mi abuela, machacar, machacar y machacar. Yo siempre digo, cuando uno le quiere enseñar a su hijo algo, no sé, salvo que ustedes tengan, los que tengan hijos o sobrinos o familiares pequeños, cuando uno les quiere enseñar algo, no basta con una vez. Uno les dice, no metas el dedo en el enchufe. Con una sola vez no basta. Probablemente lo primero que van a hacer es meter el dedo en el enchufe. Bueno,
Lo mismo sucede en las organizaciones. El plan de continuidad del negocio es el seguro de vida de las organizaciones. Hay un montón de estadísticas que hablan de que una organización que no tiene plan de continuidad del negocio quiebra en los 2 años, si es que le sucede algo. Entonces uno tiene que tratar de buscar esos recursos que a veces, digamos, cuando viene alguien y lo dice, a ese alguien le cree, y no tanto si voy y lo digo yo que estoy dentro de la organización. Entonces traten de buscar digamos, gente que pueda hablar por ustedes y les pueda contar. Hay muchísimos eventos en los cuales la gente va y habla respecto de la continuidad del negocio y lo que ellos pasaron y qué bueno que tenía esto y lo que no tenía, como desarrollé internamente una forma de pensar y de actuar, pude resolverlo. ¿Sí? Entonces, traten de, y yo les recomiendo que traten de hacerlo lo más ameno y lo más, ¿cómo les podría decir? Lo más didáctico posible, ¿sí? Porque esto suele ser un tema que sobre todo los directores les cuesta entender. ¿Sí? Entonces, uno tiene que ir con el lenguaje que ellos manejan. ¿Cuál es el lenguaje que manejan los directores? Money, 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 money. Si vos no haces esto, podés llegar a perder esto. Entonces, cuando empiezo a hablar en el mismo idioma que ellos, entonces nos empezamos a entender y empiezan a darse cuenta de la importancia de lo que yo estoy hablando. Totalmente de acuerdo. Tania, muchísimas gracias. A nombre de todo el equipo agradecemos tu presencia, por supuesto, tu conocimiento, tu experiencia y este tema tan importante. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Les deseo buena suerte en la próxima maratón que van a correr. Así será. Muchos kilómetros. Hay que trabajar en conjunto con las áreas de TI y la continuidad del negocio. Bien, vamos a cerrar el día de hoy. Les recuerdo, van a estar las grabaciones a partir de la próxima semana disponibles en el canal de YouTube. Les vamos a dejar las ligas en el chat para que puedan copiarla, para que puedan guardarla y posteriormente buscarlo. De todas maneras, les llegarán los correos recordándoles las pláticas y en dónde están disponibles para que ustedes puedan revisarlas nuevamente. Y solo me resta recordarles que esto es el SDI 23MX, encendiendo la transformación de TI. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos.